tengo un dolorcico aquí. Digo, va, eso es el tiempo que va a cambiar. Y de repente Francisco Latorre me ha dicho, eso es tu cabeza, no es el tiempo. Muy buenos días. Muy buenos Sabes días, Vicente. que tienes una tarea bastante difícil, que es convencerme a mí y a todos los castellanos manchegos de que no es el tiempo de que nos duelan los huesos o otras articulaciones. Eso es. Bueno, un poco complejo y un poco educacional. Esto llevamos con esto, nos lo han dicho nuestra vecina, nuestra abuela, nuestra abuela, seguro que su abuela también. Y es complicado, es complejo cortar esto y decir, no, existe otro paradigma, existe otra forma de pensar al respecto. Ya tenemos muchos avances en la ciencia como para saber qué estudios seleccionamos que dicen, que determinan que esto no es así. Bueno, pues entonces empieza a convencernos cuáles son esos estudios que hay donde no tiene nada que ver el tiempo con el dolor de huesos. Bueno, primero porque los estudios que hay son de muy poca calidad. Habría que eliminar ciertas variables, eliminar, por ejemplo, o saber cuáles son los cambios térmicos que se producen, porque cuando decimos que va a cambiar el tiempo, nos fijamos como cuando el horóscopo, por ejemplo, ha acertado el horóscopo lleva razón, pero cuando no acierta, lo dejamos un poquito de lado. Entonces no le echamos muchas cuentas, pues esto pasa igual, nos va a doler y de repente cambia el tiempo. ¿Ves? Esto es por el cambio del tiempo. Pero ¿y las veces que nos duele y no cambia el tiempo? ¿Y duele de la misma forma? Al ser educacional es como que estamos a expensas, estamos esperando esos cambios de tiempo para que se produzcan y a todos nos sonará incluso ya de manera como pitoniso o como videntes. Me duele la rodilla, eso es que va a cambiar el tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo necesitamos que cambie? O sea, esas frases que hemos oído en nuestros pueblos que decía nuestra abuela, que nos decía nuestra madre, nuestra bisabuela, de ¡ay, que me duele la rodilla!, como dices tú, Hoy en no día tiene nada que ver con si va a cambiar o no va a cambiar el... Hoy en día los estudios dicen que quizá los cambios de presión atmosférica sí puedan afectar en un 40%, pero para nada los cambios térmicos de temperatura. De hecho, Vicente, cuando quieras podemos hacer la prueba. Yo te llevo a mi clínica, allí en La Legua, te paso de una sala a otra, una con menos 18 grados y otra con más 22 grados, y te puedo asegurar que no vas a reproducir tus dolores. Hay cambio térmico, por tanto debería haber un dolor. No hay. Con lo cual, quieres decir que de alguna manera ese cambio o ese dolor viene un poquito por nuestra mente, que somos nosotros los que concienciamos a nuestro cerebro de que va a cambiar el tiempo y nos tiene que doler porque nos tiene que doler. Siempre nosotros tendemos a buscar una explicación para darle una línea de un concepto al dolor. Entonces buscamos una explicación y la que viene siendo habitual y más fácil es esta. Aunque ya digo que no es demostrable y no reproducible, con lo cual no podemos decir que sea así. Y sí que es cierto que en el sistema nervioso central, en el cerebro, se generan mecanismos top-down que se llaman de alarma, de que algo va mal cuando realmente no está yendo mal. Es como un sistema de alarma, el dolor es un sistema de alarma que lo que nos pretende es inmovilizar para que algo se repare. Y muchas veces las alarmas en nuestras casas fallan y muchas veces nuestro sistema de alarma en el cerebro también falla. Y eso es un fallo. En cuanto ya empiezas a controlar que no pasa y que no es normal que pase, dejan de aparecer esos dolores. O sea, que a veces el dolor no lo estamos imaginando nosotros. No es así del todo. Cuando un paciente con un dolor de este tipo me viene a la consulta, yo creo fehacientemente en que el dolor se produce y que le duele ahí. Pero el problema no está ahí. El problema está en el cerebro, que a la hora de recopilar o recoger ciertas informaciones evalúa un riesgo y emite una señal dolorosa para inmovilizar y que se repare algo que no está roto. Es que ahí te voy a dar toda la razón porque, por ejemplo, ahora con el COVID, basta que conozcas a alguien que está padeciendo el COVID y tú de alguna manera estás empezando a tener tu tos, a que te duele el pecho y lo mismo no has tenido ni trato con esa persona. ¿Qué nos pasa en el cerebro para... ¿Cómo se dice? Sintomatizar todas esas... Sí, creo que se llama somatizar. Somatizar Sí. todos esos... Vicente, es que esto es muy complejo y habría que diseccionar un poquito. Existe una serie de neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las de la empatía, que conocemos ya la mayoría de profesionales sanitarios, que se descubrieron de casualidad, pues, analizando el comportamiento de unos monos con un casco y veían que unas áreas cerebrales se iluminaban y querían mapear estas áreas cerebrales. ¿Qué pasó? Que se le olvidó desconectar a los científicos el casco y en la hora del almuerzo el científico comió algo y se encendieron en el mono las mismas áreas cuando el mono no estaba comiendo. Quiere decir que lo que tú ves se reproduce en ti.
Es como el bostezo, es como lo que dices. Ves tosiendo, empieza a garrapearte la garganta y tienes necesidad de toser. Esto es lo que pasa. Ya, me ha hecho gracia lo del fenómeno espejo, porque muchas veces vas al médico y dices que me duele un lado, y realmente el que te está doliendo es el otro. ¿Y ese efecto espejo a qué se debe? Porque es el cerebro el que te duele al otro lado, contrario al que realmente... Pregunta muy interesante, Vicente. No solamente es la neurona espejo, sino que también se comporta el dolor como en espejo. Son cosas diferentes, pero en cierto modo están interconectadas. Esto pasa muy frecuentemente en casos de dolores complejos, de dolores persistentes o crónicos de larga evolución, en los cuales tanto impulso del dolor, por ejemplo, vamos a hablar de un túnel carpiano, una epicondilitis, cualquier cosa, mandando información nociceptiva es de dolor, mandando información dolorosa en los ganglios de la raíz dorsal, a nivel de la columna, en la médula espinal, tanta información que el cerebro ya no sabe determinar si viene de la izquierda o viene de la derecha. Entonces el cerebro intenta proteger y como no sabe de dónde viene, protege los dos. Y como hemos dicho que el cerebro es protección, dolor. O sea que de alguna manera tendremos que enseñar a nuestro cerebro a partir de cero, no estar tan viciado con todo lo que nos han dicho nuestras abuelas o nuestras madres y empezarle a enseñarle de cero cómo tenemos que reaccionar ante un dolor o un no dolor, claro. Pues ¿Cómo enseñamos al cerebro a reaccionar bien? Es que lo estás diciendo perfectamente, Vicente. Es un reset. Pero habrá que enseñarle, no es un ordenador, no le puedes decir, venga, cerebro, ping. Sí, hay que hacer un reset, como el ordenador, y volverlo a poner a funcionar. Cuando un ordenador se nos cuelga porque hay muchísimas ventanas abiertas, tal y cual, no procesa la información, se resetea. Y en el sistema nervioso central también podemos resetearlo. Y esto ya es una manera en sí de resetear el sistema nervioso central, porque ya le estamos diciendo que esto no es así y que es de otra manera, o al menos que puede ser de otra manera. Ahí ya empieza a asimilar información. Claro, no queda aquí. Luego hay que hacer una búsqueda, un aprendizaje. Hay un nuevo paradigma que se llama neuropsicopedagogía del dolor, en los cuales aquí en España tenemos varios neuropsicólogos muy punteros. Internacionalmente podemos hablar de otras figuras de la fisioterapia neurológica en este caso. Y ellos lo que determinan, lo que dicen es que explicando cómo se producen los fenómenos del dolor y entendiendo cómo se va a producir el dolor, nosotros podemos quitarle el alarmismo, el catastrofismo y ciertas otras cosas que puedan pasar a nivel del sistema nervioso para que se dé el dolor. Tienes el control revolucionado, tienes a Julia, a Rosa, a todo el mundo diciendo, ¿dónde está ese botón? Que me quiero resetear ahora mismo porque me duele todo. Sabía que, o sea, Raquel está como loca, dice, ¿dónde está ese botón? Raquel, no hay botón. No hay botón. El botón físicamente no existe, pero en cuanto le presentas, por ejemplo, el hecho de someterlo a los cambios térmicos y no aparece el dolor, o le dices que ese paciente vaya anotando los días que tiene dolor y mire en el Meteosat o en cualquiera de las aplicaciones que tenemos en el iPhone qué cambios térmicos se han producido, él solo se va a dar cuenta de que así no es, con lo cual ya has activado el botón. A partir de ahí todo lo que te formes en el conocimiento del dolor va a venir en tu beneficio. También incluimos ahí, por ejemplo, las roturas o las operaciones, porque es verdad cuando te rompes un brazo, te rompes una pierna o te han hecho una operación, que sí que estás como más pendiente de las altas o bajas presiones, porque de alguna manera pueden influirte más o menos en que te duela esa fractura, o ahí tampoco tiene nada que ver. Tampoco está demostrado que las presiones afecten 100%. Sí que hay algo más de bibliografía que respalda este concepto, pero tampoco es de calidad esa bibliografía. Hay muy pocos casos y hay que estudiar muchísimos para que se dé categorizar un poco lo que es el cambio que se produce. El ejemplo lo tengo conmigo mismo. Ya sé que no se debe dar a propósito de un caso, pero yo me partí el metatarsiano esquiando tal y cual y claro, yo tenía metido esto de cuando cambia el tiempo te duele, no sé, y efectivamente me dolía. Fue conforme me iba informando, formando acerca de los procesos biológicos que se generan en torno al dolor, cuando un día de repente digo, uy, si llevo 2 años sin dolor. Porque no te acordabas. ¿Será que ya está haciendo efecto este nuevo paradigma o esta nueva forma de pensar y entender el dolor? Bueno, esto hace ya 6 años que no me duele nada con los cambios de temperatura y a muchos de mis pacientes tampoco. Es que fíjate que cuando nos duele algo lo primero que hace es vamos a nuestra farmacia de casa y nos tomamos, pues digo, ibuprofeno, paracetamol para que se nos vaya el dolor. Pero también lo mismo, si hablamos con nuestro cerebro y le decimos no me duele, no me duele, no me duele, puede llegar un momento en que te deje doler, ¿o no? Vicente, cuando hablas con tu cerebro y le dices no me duele, no me duele, no me duele, ya estás diciendo, poniendo el parche para el dolor y el cerebro es mucho más rápido que tú. Ya está procesando esa información como dolorosa, ya está poniendo la linterna, focalizando en esa estructura anatómica qué dolor existe.
Y claro, es como cuando nos poníamos malitos, o le decíamos a nuestra madre que no queríamos ir al colegio, poníamos el termómetro, o me duele la barriga, y al final somatizaba y generaba un pequeño dolor de barriga, pero tú no lo tenías. Entonces, si estás muy hipervigilante a la estructura en sí, al final cualquier pequeño cambio, pero no de presión atmosférica, cualquier presión en la planta del pie, ya puede empezar a generar el patrón doloroso, porque está sensibilizado. Es que quizá cuando te duele algo y te tomas eso, ya estás dando al botón, diciendo al cerebro, me voy a tomar esto para que no me duela. Y ya estás convenciendo al cerebro de que no te va a doler porque te has tomado eso. Y lo mismo, eso que te estás tomando no te está haciendo ningún efecto. Ese es el efecto placebo. Y con eso, con otras cosas, también se puede jugar. Pues yo no sé si te habrás echado a Castilla-La Mancha entera encima de ti o no. Medio me has convencido. También es verdad que el cerebro es un poderoso órgano que de lo que él te diga siempre le hacemos caso. Pero yo no sé si nuestras abuelas, las que están en los pueblos cuando vienen los fríos o vienen los calores, que empiezan que no hay que me duele aquí, que me duele aquí, y a veces aciertan. Sí, la sabiduría popular aquí en España es el día a día. Pero aún así, muchísimas gracias por abrirnos los ojos y tenemos que hacer un poquito más caso a nuestro cerebro y si podemos resetearlo, porque es muy facilito y no tenemos que hacer nada. Muchísimas gracias, Francisco Latorre, por estar aquí con nosotros y abrirnos un poquito los ojos con este tema. Pues aquí